con un saludo de bienvenida. Gracias a todos aquellos que se están conectando al contenido de este podcast. Las imposibilidades no son límites. Alrededor de la pregunta ¿es reto o es desafío? Se estuvo haciendo la temporada número 2. Precisamente este y el siguiente van a ser los episodios especiales resumen de dicha temporada. Un total de 16 personas me estuvieron acompañando, algunos desde otros países. Antes de darle inicio a este primer programa, episodio especial, quiero recordar que en la plataforma de su elección puede acceder a la temporada número 1 y a la temporada número 2, sea Spreaker, Spotify, Google Podcast, Deezer. Allí encuentran este contenido y cada uno de los episodios. Así que disfrutemos, y esto fue lo que nos compartieron alrededor de la pregunta ¿es reto o es desafío? Sean todos bienvenidos. Las imposibilidades no son límites. Sandra Viviana Prieto desde Atlanta, Georgia, nos estuvo acompañando. Yo creo que debemos desafiarnos a asumir retos. Yo lo miraría como que debemos, podría la gente usarlo como un sinónimo, ¿no? Un desafío, un reto. Pero a mí me gusta pensar que nosotros tenemos que desafiarnos a nosotros mismos para asumir retos en la vida. Este desafiarnos a nosotros mismos es confrontarnos y decirnos, hey, asúmelo. Hay retos en la vida, pero tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo lo vas a enfrentar? Enfréntalo, sobrepásalo, asúmelo. Y yo creo que eso es sumamente importante. Entonces lo puedes usar como un sinónimo, retos y desafíos, pero a mí me gusta usar desafíate a asumir los retos que la vida te impone. Y desafíate es date la oportunidad de asumirlos, porque si te das esa oportunidad, wow, vas a ver al otro lado cuánto has crecido, cuánto has aprendido para seguirte desafiando y asumir más retos. María Teresa Simán, Maya, desde San Salvador, y esto fue lo que nos dijo. Retar, según el diccionario, es incitar a una persona a otra a enfrentarse con ella en una lucha o competición para medir su fuerza física o sus capacidades. Y desafiar tiene una connotación de enfrentarse, pero con valor a una situación difícil o peligrosa. Y si tú me preguntas, ¿la persona se debe retar o se debe desafiar? ¿Será lo mismo? Pues yo invito a desafiarnos, porque es a enfrentar con valor las situaciones personales difíciles o peligrosas. ¿Y por qué no uso el término retar? Que claro que todo desafío lleva un reto, porque para mí en el reto puede llevar la connotación de comparación con el otro. Y acuérdate que en toda situación de la vida, la única comparación que cabe es de mí conmigo misma, porque soy la única que puede ser yo. Yo no puedo ser el otro. Entonces, al retar al otro y compararme con el otro, empiezo mal. En cambio, cuando me desafío, ¿verdad?, a mí misma, me doy cuenta que la vida es una batalla, que continuamente nos enfrentamos con situaciones que en muchos momentos ponen a prueba nuestros ideales y dificultan las metas. Y en mi labor de coaching me doy cuenta que también necesito desafiar, porque no creceremos sin algo que nos ponga un poco de resistencia, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo quizá un poco tonto, pero cuando era joven y hacía gimnasia olímpica, adolescente,
Mi entrenadora, que era muy, muy dura, cuando me notaba más floja, tenía un chaleco al que le añadía bolsas de arena, un libra de arena, y dependía de qué tan floja estuviera, te ponía a saltar 500 veces y le iba añadiendo libras de arena, ponerle 5 libras, 500 veces a saltar cuerda. Y bueno, llegó un momento en que no podías con tu alma, pero al quitarte el chaleco con ese peso, saltabas y yo sentía que volaba. Era mucho más eficaz mi salto en el potro, vamos a decir, porque los músculos crecen y se desarrollan cuando se les reta constantemente. Si somos totalmente sedentarios, los músculos se atrofian, ¿verdad? Y desafiar significa exigirse, y esto quiere decir hacer un esfuerzo para hacer más o para hacer algo mejor. El desafío, entonces, es requerido para desarrollar nuestras habilidades y crecer como personas. Y todo desafío implica asumir un reto. Nos hace crecer, nos empuja al borde de nuestras propias habilidades. Dándole apertura a la temporada número 2, estuvo conmigo Victoria Eugenia Revelo. Y porque los conceptos varían mucho entre culturas, y una cosa que significa algo en un país puede ser una cosa en otra, pero reto y desafío son distintos en la acepción misma del lenguaje, y reto tiene que ver mucho más como con una barrera, ¿no?, que existe, y tal vez algo que no necesariamente tú decides, sino que te imponen o llega. Por lo tanto, tiene una connotación un poco más, yo diría, negativa, y desafío, por el contrario, es esa posibilidad de competir, de estar, digamos, midiéndote el aceite con alguien mucho mejor o con una muy buena práctica. Entonces se convierte como en un desafío. Luego la acepción tiene una connotación más positiva. En la parte francesa de Suiza, el señor Jorge Camilo Díaz. Pues es interesante porque es una pregunta que nos pone a pensar, ¿no? Si uno le hace una pregunta fácil, A o B, ya uno le dice listo, pero cuando nos pone a pensar, obliga un poquito a reflexionar, bueno, ¿qué es para mí esto? De pronto uno ahora, hoy en día, no nos metemos a Google o buscamos aquí y allá, pero yo creo que un poco en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia, para mí el reto, aunque las palabras pueden sonar como indistintas, decirla la una o la otra, tal vez la persona puede entenderlo. Si yo le pongo un reto o le pongo un desafío, como que va a entender que es algo que es difícil, ¿no? Empezamos por ahí. Pero tal vez la diferencia que yo veo un poco es que el reto es para mí tal vez como, no sé, como la meta, ¿no? Como, oiga, es algo como muy personal, pienso. Digo, es algo que uno tiene que también asumir. Okay, tenemos el reto de, no sé, desarrollar el nuevo cohete para la Luna, ¿no? Como poniendo el ejemplo que hablamos ahorita. Ese es el reto que tenemos. Ahora, pero ese reto implica varios desafíos, ¿no? Necesitamos desafiar la gravedad, ¿cierto? Necesitamos desafiar, hoy en día hay que desafiar la basura espacial que hay alrededor, que ahora es un problema. Necesitamos desafiar muchas cosas de la física, de lo que ya existe, ¿no? O sea, entonces pienso que no sé si estoy en lo correcto o no, pero creo que el reto se asume como personal, pienso yo. Yo te puedo retar a una carrera, ¿no? Te puedo retar a ver quién de los dos hace algo más rápido. No lo sé. Yo los desafíos los veo más como algo que te obliga a llegar al límite. Tú puedes realmente tener un reto que no te lleva al límite. No sé. Radicada ahora en México, una americana muy suramericana, Joe Self. Y también se puede decir, ¿es un problema o es un reto? ¿No? Para mí,
tengo que decir que reto, desafío, más o menos son iguales para mí, pero para vivir constantemente con un reto, no. Y algunas personas no van a florecer cuando hay retos constantes. Pero a veces es literalmente, me encanta que preguntaste así, porque a veces es semántica. Es una cuestión de cómo tú defines la palabra, qué significa para ti, porque puede venir a través de la cultura, a través de tu experiencia, a través de una persona cercana que usa la palabra y no te gusta o sí te gusta. Pero vivir, a mí me encanta. Si me dices que no puedes hacerlo, probablemente voy a decir, ajá, mírame, voy a hacerlo. ¿No? Mírame, yo voy a hacerlo. Entonces, para mí es una oportunidad. Yo veo oportunidades. Pero sí a veces me gusta el reto. Iván Eduardo Triana Borges, sabiendo que desde el servicio está su mayor y mejor aporte a la sociedad. Que son cosas que no podemos evitar, o sea, el tema de los retos siempre van a estar todos los días presentes en nuestro diario vivir, y que debemos tener la capacidad de asumir esos retos con la mejor disposición, viéndolos como una oportunidad para hacer las cosas y no para imposibilitar hacer las cosas. Retos siempre van a haber. Ahora, desafíos, también es esa capacidad. Yo creo que los retos lo preparan a uno para definir desafíos. Entonces, el ser coherente, el ser consciente de asumir ciertos desafíos, pues nos va a dar como esa energía suficiente para vivir con coherencia. Entonces, creo que es algo que debemos plantearnos, no ser una persona que solamente vive en los retos, sino plantearse de manera consciente y clara cuál va a ser ese desafío que uno quiere, en este caso, superar. Entonces, siento que son dos cosas relacionadas, dos cosas que se alimentan una a la otra, siempre y cuando la persona lo vea así, vea los retos como una forma de entrenarse para definir los desafíos. En Ciudad de México, una coach fabulosa, Susie Worman. Mira, si buscamos en un diccionario la palabra reto, a mí me parece es un desafío. Y si buscas la palabra desafío, te aparece es un reto. Entonces, oficialmente hablando, no hay gran diferencia, pero para mí sí la hay. Y te voy a decir yo cómo lo veo, y no es una verdad absoluta, porque esta es mi manera de pensar. Para mí, el reto es una acción que yo me pongo, es algo que yo me propongo hacer, ¿sí? Entonces, mi reto es bajar 3 kilos. Tiene que ver quizá con una competencia conmigo misma o con otros. Y para mí ese es el reto. El desafío lo veo más como algo que está afuera, algo que nos está desafiando, pero yo me voy a retar para lograr ese desafío. Entonces, a lo mejor el desafío es cómo lograr motivar a las personas en mi equipo de trabajo. Entonces, me voy a retar a mí mismo a preocuparme por ellos como personas, a darles reconocimiento, darles retroalimentación. Entonces, creo que la línea es muy fina. El desafío implica una dificultad. Para mí es como una meta a alcanzar. Y creo que yo me desafío a empujar mis límites. La gente los usa muy parecidos, pero yo así lo veo. Como el reto es una acción mía de adentro para acá y el desafío es algo que está. Damián Goldberg, desde Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, yo las uso intercambiablemente, no distingo una diferencia entre reto y desafío. Los veo a las dos como una posibilidad de hacer algo que pueda ser incómodo. Desde Austin, Texas, nos estuvo acompañando Liliana Carolina Herrera Villazón. Retar y desafiar, pues en inglés se traduce como challenge,
y para mí siempre fueron como lo mismo, pero yo no te voy a decir a ti, ay, te reto a que te leas un libro diario. Yo te puedo decir eso. Lo que no estamos acostumbrados, yo te desafío a que leas un libro diario. Para mí, retar es algo como un poquito más general, como más como objetivos que tú debes alcanzar, que se ven difíciles, como obstáculos que se ven difíciles, pero son posibles. Y los desafíos son los que encuentras en camino a llegar a sobrepasar ese obstáculo, ese reto. También depende del lenguaje del país. Aquí en Colombia utilizamos mucho, y en social media se está utilizando mucho los retos. Pero, por ejemplo, para mí, el reto de querer estudiar, de hacer un mejor futuro para mi familia, para las personas que puedo ayudar. Yo tengo un reto de poder ayudar a inspirar a muchos colombianos y salir de la mentalidad de que no puedo a que sí podemos, y ser financieramente, como que podemos tener unas buenas finanzas con los talentos que tengamos. Tengo ese reto. Los desafíos son los que he encontrado a diario, el lenguaje, mi dispersión, saber planear, como que los pequeños obstáculos que se presentan a día, para mí sobrepasar esos como pequeños problemas diarios son desafíos. El reto es algo más grande, pero eso es para mí. No sé, eso puede haber distintas opiniones, pero para mí... Por aquellas cosas que solamente cuando uno pregunta y alguien responde, Adán Telles, desde Ciudad de México, nos estuvo acompañando. De reto o desafío, yo la verdad tenía pensado que era exactamente lo mismo. Pues la palabra se parece mucho, la usamos para definir casi lo mismo. Y no te voy a mentir, la verdad sí investigué. A raíz de mi ignorancia, pues sí me metí un poco a ver. Y lo que aprendí, o no sé qué tan errado esté, es que el reto es un poco más general, es un problema un poco más general, y el desafío es como un problema un poco más específico. Eso es lo que decía Internet. Adán Telles, de manera personal, como que cree que sigue siendo algo muy parecido. Ahí como que lo importante es pues la forma de afrontar ese reto o ese desafío. Cris Bolívar, quien nos estuvo acompañando en la temporada número 1, estuvo conmigo desde Barcelona, en la madre patria. Claro, habría que entender, o habría que hacer distinciones, ¿no? de estos términos. Yo creo que se utilizan muchas veces casi como sinónimos. Yo creo que sinónimos no tiene por qué ser, pero entraríamos en términos semánticos, que no hace falta. En términos más allá de la palabra, yo creo que es distinto cuando uno se exige a sí mismo algo, que quizá tendría más que ver con el reto, sobre todo cuando otro te reta. Esto, por ejemplo, se utiliza en coaching y yo no me interesa nada, ¿no? desde este punto de vista, porque la exigencia tiene que ver con la no aceptación. Es un espacio de no amor, es un espacio donde yo no me estoy aceptando tal como soy, quiero ser de otra manera, me exijo. No soy y me exijo. Entonces esta exigencia no es nada saludable. Seguramente habría que preguntarse quién te exige qué y para qué. ¿Para qué exigencia? ¿Por qué no fluyes con lo que hay de forma orgánica en un proceso de crecimiento personal, pero no desde la exigencia
desde el retarme a algo. ¿Retarme quién? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿Qué tengo que demostrar yo en un reto? No sé, ¿no? Me llega todas estas connotaciones. Obviamente, quien esté escuchando ahora, si en la palabra reto no le coloca toda esta carga, pues estupendo. Entonces, quizás otra palabra. Un diseñador industrial, profesor, de hecho, estudiamos juntos en el bachillerato, Rolando Ruiz. En principio creo que puede haber cierta sinonimia allí, ¿no? Es como que cierto términos que son iguales, pero podríamos establecer una diferencia y es retarme como yo, o sea, como que yo me pongo algún tipo de reto, o desafío como algo que está fuera de mí, o sea, como que es algo que yo no he decidido para mí, sino que la vida me plantea algún tipo de desafío. Digamos, si establecemos un poco esa diferencia, pues digamos que las dos cosas son parte de la vida, ¿no? O sea, la vida nos está presentando todos los días, a cada rato, en cada momento, algo a resolver, ¿cierto? Algo que tenemos que franquear de algún modo, ¿cierto? Apartar tiempo para esta reunión, pensar en lo que tengo que hacer luego, ¿cierto? Acomodar el tiempo, digamos que puede ser, digamos, acorde a nuestras rutinas, pensar en que no estamos solos, pensar en que, por ejemplo, yo a las 4 tengo que ver cómo me desocupo porque tengo que bajar a recoger a Paloma. Hay cosas que parecen minúsculas, ¿no? Pero que podríamos pensar que son, de cierto modo, desafíos. Habrá otras cosas que son más repentinas o más inesperadas, ¿no? Y más dramáticas en ese sentido, y no tenemos control sobre ellas, sino más bien como que debemos responder a ellas. Entonces, en ese orden de ideas, pues a los desafíos habría que responder de la manera, digamos que más, no sé, más lúcida posible, aunque uno nunca puede desconectar la emoción, y la emoción suele aportar también elementos para tomar decisiones racionales, ¿no? Y si pensamos entonces en la idea de retarse, digamos, de si yo debo ponerme retos a mí mismo, como que más allá de los desafíos de la vida que la vida me va poniendo, pues yo creo que también. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí en la idea de cierta búsqueda de crecimiento, simplemente, ¿no? De cierta búsqueda de la finura de la vida, ¿no? O sea, de no ser solamente reactivo, sino de tener algún nivel de propuesta ante la vida, ¿no? Muchas veces eso implica ponerse uno en ciertas dificultades, ¿no? Hay un dicho alemán que dice que para qué fácil si se puede difícil, ¿no? Mi mamá dice que yo actúo un poco de esa manera, ¿no? ¿Para qué fácil si se puede difícil? Pero es que fácil que es como que no es tan, como que no tiene tanta gracia, digamos, ¿no? Como que no tiene tanto nivel de satisfacción lograr algo fácil, porque ese fácil entonces pues lo hace cualquiera o en cualquier momento lo hago, ¿no? Pero algo que demanda cierto nivel de esfuerzo y de crecimiento allí, pues me parece que eso ya cabe en esta categoría, digamos, de reto. Entonces yo creo que uno sí necesita algún tipo de reto para crecer. Alex Ortiz, desde Medellín, Antioquia, y esto fue lo que nos compartió al respecto de reto desafío. Lo que pasa es que el retarse lo escuchamos a diario, ¿sí? Eso ya se convirtió como en algo, no sé. Pero para mí, en la palabra desafiar, eso es más teso. Porque desafiar significa romper los límites de tu propia vida. Para mí eso es, ¿no? Desafiarnos a alcanzar, desafiarnos a lograr nuestros sueños. ¿Sí? La palabra retarse, no sé, yo digo que es como algo mío, ¿sí? Algo por lo cual yo estoy luchando
pero desafiarme habla de un contexto mucho más amplio, ¿sí? Más importante, porque desafiarme a hacer cosas, retarme, me suena un poco individual, pero desafiarnos es donde verdaderamente marca una diferencia importante, porque es la esencia tuya a un alto nivel. Sí, eso es. Yo dije, voy a desafiarme a construir la casa en pandemia, donde no nos dejaban salir, ¿sí? Y dije, voy a construirlo, no hay almacenes abiertos. Radicada en Viña del Mar, Chile, una colombiana muy querida, fonoaudióloga, María Fernanda Agudelo. No creo que sean palabras iguales, no. La vida está llena de desafíos, está llena de desafíos, y entonces te los muestra y tú decides si luchas por ellos, cuáles te interesan, y si los alcanzas, y si no los alcanzas, entonces queda un aprendizaje. Para mí nada es en vano. Hago harto trabajo con estudiantes en sus tesis, y postulamos siempre a proyectos, a congresos, con las investigaciones que ellos hacen, y siempre he tratado de inculcarles lo que para mí es un principio de vida, y es que lo importante no es el resultado, sino el proceso, el aprendizaje que te deja el proceso. Y si además te adjudicas algo o te va bien, pues excelente, o sea, excelente resultado. Pero para mí el valor de un desafío tiene que ver con el proceso de cómo lo enfrentas, el esfuerzo que pusiste, la disciplina, poder identificar qué fue lo que hizo que tal vez no lo lograras, porque cuando lo vuelvas a intentar va a ser mejor y cada vez lo vas a hacer mejor. Entonces la vida para mí plantea miles de desafíos, y me los planteo en lo personal, en lo laboral, me los sigue planteando cada momento, pero tiene que ver con que la vida está llena de posibilidades, y si tú logras verlas, entonces se transforman en desafíos que te pueden llevar a una mejor forma de vida. Alguien bastante especial por todo lo que ha logrado y lo que hace actualmente. Lina Hernández. Y así pasa pues con los seres humanos. Nosotros estamos en un proceso de constante construcción, transformación, aprendizaje. Uno no puede ser el mismo que cuando era niño, o cuando tiene 20, o cuando tiene 30, o 40, o 50, ¿no? Está en proceso de justamente de transformación, de renovación de sus ideas, y creo que es un reto. Si se vuelve aburrido y uno se vuelve el mismo siempre, sin querer decir que uno cambia de personalidad, ¿no? Sino que si uno no renueva y transforma eso, pues qué aburrido sería toda la vida. O sea, no habría allí sentido, no habrían cosas interesantes. O sea, si te leo como es, lo que quieres decir es un reto. Al finalizar debes dejar un reto más, y por lo tanto continuar en ese, y así mismo va avanzando. Uno tras otro. O siempre uno tiene un reto con las personas, entonces con tu grupo social, entonces ¿qué quieres llegar con ellos? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? No solamente de planes y demás, sino qué te aportan, qué te dan. Es un reto compartir con ellos. Cuando en mi trabajo con mis estudiantes, por eso me gusta la universidad, el ser profesora universitaria te garantiza que ningún semestre es igual a otro. Así es la misma espacio y así es la misma asignatura, tú tienes un reto con esos estudiantes, siempre vas a tener un reto. Y pues en lo personal y en lo familiar, pues siempre hay un reto. Hay situaciones por las que uno pasa que en ocasiones son complicadas y difíciles, pero el reto está como decir, ya, ¿qué aprendo de esto? ¿Sí? No por qué, sino para qué me sucedió esto. Y ya tal vez en el momento sea difícil, pero ya uno sale de eso y uno ya está en capullo, oruga, pero ya cuando esa situación se vuelve mariposa, pues uno le ve lo bello. De una manera
muy genuina, muy auténtica. Diana Rocío Carvajal estuvo conmigo compartiendo algo bastante especial, y esto fue lo que ella nos habló sobre reto, desafío. Para mí son sinónimos, porque básicamente es salir de un estado como de un equilibrio falso, de un confort, ¿sí? Y explorar otras cosas, generar otro tipo de, ¿qué te digo yo?, de conexiones. Entonces, para mí son sinónimos. ¿Quieres saber más acerca del desarrollo basado en fortalezas? Escriba a escuchartecoachf@gmail.com.